Continuando con nuestro análisis sobre los recientes cambios que ha propuesto la nueva ley de contrataciones del Estado, vamos a ingresar al apartado referido a la resolución de contrato. Nosotros sabemos, hemos señalado que el contrato, definido como el acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial donde una de las partes, por lo menos, sea una entidad de la administración pública, constituye la finalidad del procedimiento contractual. El que llama la nueva ley el proceso de contratación. Porque si nos enmarcamos dentro del proceso de contratación y nos ubicamos en el procedimiento de selección, tenemos dentro del procedimiento de selección que la finalidad sería, ¿no?, el otorgamiento, el acto administrativo, ¿verdad?, que permite concluir la formación de la voluntad administrativa la voluntad administrativa dentro de ese procedimiento. Si hablamos del proceso de contratación, la finalidad, si es un procedimiento de naturaleza administrativa, la finalidad va a ser la suscripción del contrato. De ahí que, como hemos señalado en las clases anteriores, existe una obligación de contratar. Y si existe una obligación de contratar, dada la relevancia que constituye suscribir el contrato, resolver el contrato significa pues una decisión técnica, una decisión que permita para su adopción confluir una serie de elementos que no generen mayores consecuencias para la entidad de lo que ya significaría la resolución per se. En consecuencia, cuando uno resuelve el contrato, entiéndase por causal sobreviniente a su suscripción o perfeccionamiento, la resolución o las causales de resolución que previene la norma anterior y que también han sido recogidas por la nueva norma son causales expresas. Ha evolucionado la institución de la resolución contractual en el sistema de contratación pública. Recordemos que había la posibilidad de que cualquiera de las partes pudiera resolver el contrato. La precisión que se hace es que esta resolución tiene que ser por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del mismo, ¿no?, o por incumplimiento de sus obligaciones conforme a lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, siempre que se encuentre prevista la resolución en la normativa relacionada al objeto de contratación. En consecuencia, causales. Es verdad que cualquiera de las partes puede resolver, sí, pero por caso fortuito o fuerza mayor que impida la continuación. Primer supuesto. Por incumplimiento de las obligaciones de la prestación debida, pues, que es objeto del contrato, que obviamente permite la ejecución del mismo. Y en tercer lugar, en el caso de un hecho sobreviniente al perfeccionamiento, ¿no?, que siempre que se encuentre prevista, ¿no?, la resolución en la normativa relacionada al objeto de contratación. Cuando se resuelva por causas imputables a alguna de las partes, es obvio que se tendrá que resarcir los daños y perjuicios ocasionados.
En cuanto a la institución de la responsabilidad civil respecto del daño causado por la resolución del contrato, sabemos que esta institución está desarrollada por el derecho civil. En consecuencia, en lo pertinente tendrá que acudirse a esta normatividad supletoriamente. En cuanto a los adelantos, la entidad puede entregar adelantos al contratista siempre que haya sido previsto en los documentos del procedimiento de selección. Otra vez nos encontramos en el cambio de la nomenclatura respecto de la previsión de los adelantos. En este caso, ya no hablamos de las bases administrativas, sino de los documentos del procedimiento de selección, con la finalidad de otorgarle financiamiento y liquidez para la ejecución del contrato. El reglamento establece los tipos, condiciones y modo de cada adelanto, así como la forma en que éste se amortiza luego de otorgado. Habrá una previsión reglamentaria, ¿no? Se entiende, a partir de los documentos del procedimiento de selección. A partir de ello, tendrá que haber una solicitud de adelanto, la cual, por lo menos a nuestro entender, en la norma anterior era calificada como un derecho, en el caso que haya sido previsto así, y no necesariamente una condición sine qua non para el inicio de la ejecución del contrato. En consecuencia, siendo así, bajo ese concepto, habrá una serie de requisitos que ameritarían la entrega del adelanto, que normalmente tendrá que estar respaldada, debe estar respaldada de acuerdo a la norma anterior con la garantía respectiva. El porcentaje que implica el adelanto del monto contractual, del monto del contrato, el tiempo frente al cual el adelanto se va a conciliar, ¿no? De tal manera que se realice la amortización debida de esta entrega preliminar. Y por supuesto esta garantía tendrá que tener o revestir pues un monto que permita proteger el desembolso que haya realizado la entidad. En consecuencia, tenemos ahí un importante conjunto de condiciones, ¿no? Relativos al adelanto, condiciones relativas al adelanto. Tenemos montos establecidos y tenemos tipos de adelanto, ¿no? Dependiendo del objeto de la contratación. El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuento. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando éste sea condición por la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, ¿no? Tenemos que el pago, ¿no? con lo cual la ejecución del pago debe realizarse luego de ejecutada la respectiva prestación, dado que la mayoría de prestaciones que nos ofrece el mercado tienen esta condición intrínseca. Sin perjuicio de ello, el pago puede realizarse por adelantado cuando este sea una condición para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de acuerdo a lo que el mercado establezca. Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el beneficiario de los pagos sigue siendo responsable de los montos percibidos hasta que se haya efectuado el pago final. ¿De acuerdo? En consecuencia, este pago por adelantado y a cuenta no constituye pues un pago final, ¿no? En ese sentido, quien es beneficiario de ese pago sigue siendo el responsable, ¿no? De los montos percibidos. Otro capítulo importante donde vamos a remarcar algunas precisiones que hace la nueva ley es el relativo a la solución de controversias. Todos sabemos que las discrepancias que surgen entre la entidad
y los participantes en el procedimiento de selección, porque hay una distinción entre la solución de controversias dentro del procedimiento de selección con el que se produce en la etapa de ejecución contractual, ¿verdad? Luego de la suscripción o perfeccionamiento del contrato. En consecuencia, dentro de del procedimiento de selección, ante el proceso de selección, ¿no? Y las que surjan en los procedimientos para implementar o mantener los catálogos electrónicos del acuerdo marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación, tal y como había sido previsto en la norma anterior. A través de dichos recursos se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento, todo el procedimiento, hasta el perfeccionamiento del contrato. Si el procedimiento de selección culmina con el otorgamiento de la buena pro, más allá del otorgamiento de la buena pro y todo el procedimiento para la suscripción del contrato, hasta la suscripción del contrato mismo, podrá ser materia de controversia dentro de lo que señala la nueva ley, conforme lo establezca el reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas, ¿no? Entiéndase, exoneraciones de acuerdo a lo que hemos señalado anteriormente, y las actuaciones que establezca el reglamento. Justamente porque las actuaciones, en este caso, que van a establecerse en el reglamento, seguramente no tendrán pues la naturaleza como formas jurídicas administrativas destinadas a ser impugnadas, ¿no? En ese sentido, seguramente el reglamento, como lo ha hecho el reglamento anterior, va a discriminar acertadamente cuáles son las formas jurídicas administrativas que tienen de hecho por su naturaleza son impugnables y cuáles no. El recurso de apelación solo puede interponerse luego de otorgada la buena pro, ¿de acuerdo? Lo que no quiere decir entonces que producida a partir de una actuación, una controversia dentro del procedimiento de selección no sea impugnable. No es impugnable en ese momento, pero es impugnable dentro de un determinado plazo a partir del consentimiento, de la otorgada la buena pro, ¿de acuerdo? Y eso va a permitir que, transcurrido el plazo para interponer el recurso de apelación y no interpuesto este recurso, se producirá o se configura el consentimiento de la buena pro. Los plazos han sido establecidos pues en la norma anterior, ¿no? Nosotros sabemos, para el caso de la licitación de 5 cursos, 8 días hábiles, y para los demás casos, 5 días hábiles. Ahora estamos viendo que los procedimientos de estos plazos, el reglamento los va a ajustar oportunamente. El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado cuando se trate de procedimientos de selección. Aquí viene un tema importante que se va a dar en función al valor estimado, valor referencial, ¿no? Ojo, cuando hablamos de valor estimado y valor referencial no estamos hablando de valor adjudicado. Fíjense esa referencia que nos hace a 65 ítems, ¿no? Y de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco. En cualquiera de las dos posibilidades, siempre es el valor referencial, el valor estimado tendrá que ser superior a 65 UITs. En los demás casos corresponde dicha competencia al tribunal de la entidad. La presentación de los recursos interpuestos de conformidad con lo establecido en el artículo que hemos señalado deja en suspenso el procedimiento de selección hasta que el recurso sea resuelto. En eso estamos claros, hemos enfatizado, no hay mayores diferencias, conforme lo establecido en el reglamento, siendo nulos los actos posteriores practicados hasta antes de la expedición de la respectiva resolución. O sea, este estado de dependencia que se está estableciendo por ley impediría que tenga validez algún acto posterior practicado. En caso que la entidad o el tribunal, según corresponda, no resuelva, ¿no?, y notifique sus resoluciones dentro del plazo que fije el reglamento, los interesados deben considerar denegados sus recursos. Estamos hablando de un silencio administrativo
negativo, pudiendo interponer la acción contenciosa administrativa contra esta denegatoria ficta, ¿verdad? Que no es un verdadero acto administrativo, no es un acto presunto, dentro del plazo legal correspondiente. Estamos hablando que habrá que hacer una concordancia pues, con la ley del procedimiento contencioso administrativo para justamente ante el silencio administrativo negativo producido por la no resolución y o no notificación por parte del entidad o del tribunal, ¿cierto? Tendrá pues que vincularse con el procedimiento contencioso administrativo para saber cuál es el plazo desde producido ese silencio. En este caso, la entidad o el tribunal de contrataciones del Estado devolverá la garantía presentada por los interesados al momento de interponer su recurso de apelación, ¿no? Entendiendo pues que el silencio administrativo negativo impediría pues que se tramite pues esta garantía, ¿no? En caso que la entidad o el tribunal del Estado no resuelve y notifique su resolución dentro del plazo que fije el reglamento, los interesados deben considerar denegados un recurso de apelación pudiendo poner la acción contenciosa administrativa correcta. El tribunal de contrataciones, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, ¿no? Que es uno de los requisitos de validez del acto administrativo, la competencia. En este caso, estamos hablando de los actos son nulos, no solamente cuando haya incompetencia, sino cuando contravengan normas legales, contengan un posible jurídico, prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la normatividad prescrita aplicable, ¿no? Debiendo expresar en la resolución que pida la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección o el procedimiento para implementar o mantener catálogos electrónicos de compendio marco. En consecuencia, no solamente tenemos en este párrafo las causales perfectamente definidas para declarar la nulidad, sino también que dicho pronunciamiento tendrá que señalar la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección. ¿De acuerdo? Después de celebrados los contratos, es decir, estamos hablando de solución de controversias con posterioridad a la celebración del contrato, a diferencia del capítulo referido, o al acápite referido a la solución de controversias antes de la celebración dentro del proceso y procedimiento de selección, en estos siguientes casos se podrá declarar la nulidad de oficio, ¿no? Por haberse perfeccionado el contrato en contravención con el artículo 11 de la ley. Los contratos que se declaren nulos en base a esta causa no tienen derecho a retribución alguna a cargo del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios y servidores de la entidad, conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato. Acá hay una precisión importante, ¿no? La responsabilidad de los funcionarios y servidores, ¿no? Y de los contratistas que celebraron irregularmente el contrato, los cuales tendrán que asumir el daño ocasionado, en este caso, al Estado. Asimismo, cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad, aquí tenemos un correlato bastante similar al que existía en la norma anterior, durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato. Hemos señalado que son dos situaciones distintas: el procedimiento de selección o proceso de selección y la finalidad del procedimiento, como hemos dicho, que es el contrato, ¿no? La suscripción del contrato o el perfeccionamiento del contrato. Cuando se haya suscrito el contrato, no obstante encontrarse un recurso de apelación, habíamos señalado que si el recurso de apelación suspende, ¿no? En este caso entenderíamos que no se encuentra consentida la buena pro y por lo tanto, si se encuentra el trámite del recurso de apelación, tendríamos que esperar el pronunciamiento respectivo. Cuando no se haya cumplido con las condiciones y o requisitos establecidos en la normativa a fin de la configuración de alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa, ¿no?
no se haya cumplido con las condiciones y los requisitos. Fíjense que acá esto es importante, porque si no se ha cumplido, para declarar la nulidad de oficio, ¿no? Si no se ha cumplido con las condiciones o requisitos establecidos en la normatividad, en alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa, entonces se puede declarar la nulidad de oficio. ¿De acuerdo? Estos requisitos y condiciones entonces son importantes. Y van a ser tan importantes como en el siguiente supuesto, como vamos a ver, ¿no? En el cual también nos referimos al procedimiento que se ha seguido, el procedimiento de selección que se ha promovido, que no corresponda al procedimiento a seguirse, ¿no? Como vemos, cuando no se haya cumplido con las condiciones o requisitos y cuando no se hayan utilizado los procedimientos previstos en la presente ley, pese a que la contratación se encontraba bajo su ámbito de aplicación. Y ahí hacemos una referencia, pues, a, por ejemplo, uno de los casos más recurrentes, que es justamente cuando el límite establecido de las suites para el tipo de contratación que se enmarque debajo de ese límite, se encuentran fuera del ámbito de aplicación bajo la supervisión respectiva. ¿De acuerdo? En ese caso, por ejemplo, estamos frente a un caso bastante recurrente en el cual estamos optando por un procedimiento distinto al procedimiento que debió haberse realizado, ¿no? En este supuesto también se asume una responsabilidad los funcionarios y servidores de la entidad conjuntamente con los contratistas que celebraron irregularmente el contrato. En caso de contratarse bienes y servicios u obras sin el previo procedimiento de selección que les correspondiera, también estamos frente no solamente al caso anterior, ¿no? Donde existe un procedimiento que no corresponde en virtud a la adopción o a particularmente ubicarse dentro de un ámbito de aplicación que aparentemente permite sacar del ámbito de aplicación a ese supuesto. En este caso estamos hablando de que la entidad también puede declarar la nulidad de oficio en caso que exista un procedimiento distinto del que efectivamente correspondiera. Cuando corresponda al árbitro único o tribunal arbitral evaluar la nulidad del contrato, se considera en primer lugar las causales previstas en la presente ley y su reglamento, y luego de las causales de nulidad aplicables reconocidas en el derecho nacional. Esto también es una prelación importante que también, como veremos, se hace para evaluar la nulidad del contrato. De hecho, como veremos más adelante, el árbitro único o el tribunal tienen que seguir determinadas pautas en la evaluación que realiza en los demás casos, pero puntualmente en el caso de la nulidad del contrato tiene que seguir esa lógica: primero ley y reglamento y luego las causales de nulidad previstas en el derecho nacional. Las controversias que surjan entre las partes sobre, aquí hay una precisión, ¿no? Se habla de interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez, ¿no? Se ha sustraído el término nulidad. Este caso, en estos casos, esta controversia que se produce en la etapa de ejecución contractual respecto a la interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez, no nulidad del contrato, se resuelve mediante conciliación o arbitraje, tal como se había planteado se plantea en la norma anterior, según el acuerdo de las partes. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas al arbitraje. Esta es una precisión muy importante. En el caso de la nulidad del contrato, solamente pueden ser sometidas al arbitraje. Las partes pueden recurrir también a la Junta de Disputas, ¿no? En el caso de las contrataciones de obra, que esto es una novedad dentro de la nueva ley, de acuerdo al valor referencial y demás condiciones previstas en el reglamento. Y el reglamento puede establecer otros medios de solución de controversia. También deja la puerta abierta para establecer otros medios de solución de controversia aparte de los que estamos señalando. Otra innovación es que la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, como la habíamos señalado en la clase anterior, que tiene ciertos límites,
el 15% y con un límite adicional del 50%, como lo habíamos señalado para el segundo caso, cuando sea superior al 15% en el caso de obras. En el caso que sea la decisión de la entidad o de la Contraloría de aprobar o no la ejecución de prestaciones, ¿no?, adicionales, no puede ser sometida a conciliación, ni a arbitraje, ni a la Junta de Resolución de Disputas. ¿De acuerdo? Esa decisión en otras palabras, no puede ser sometida a controversia. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa, ¿verdad?, o indebido, es un supuesto bastante recurrente, ¿no?, en el caso que exista pues un enriquecimiento que en este caso normalmente se daba en el supuesto en el que determinado contratista había realizado una prestación en favor de la entidad y la entidad finalmente, al no haber cumplido, digamos, un ejemplo, ¿no?, con el procedimiento respectivo para la contratación. En todo caso, si bien es cierto, dentro del marco de la contratación pública, del sistema de contratación pública, existió una controversia, por otro lado no se le podía dejar de reconocer, dado que no se podía pretender el enriquecimiento a costa de otro, ¿no?, tal y como lo señala la doctrina civil. En consecuencia, ese supuesto es una de las puntualizaciones que se hacen, ¿no? Las pretensiones referidas al enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnización o cualquier otra que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de esta por parte de la entidad o de la Contraloría, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje ni a otros medios de solución que sean establecidos en la presente ley o el reglamento, ¿no? Esta es otra puntualización muy importante que debe tenerse en cuenta. Para los casos específicos en los que la materia de controversia se refiere a la habilidad del contrato, resolución del contrato, ampliación del plazo contractual, ¿no?, la recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversia dentro del plazo de 30 días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento. Fíjense, acá también existe el planteamiento de la posibilidad de la extensión del plazo, ¿no? Existe una extensión del plazo que hemos puntualizado en estas particulares situaciones, ¿no?, como la nulidad del contrato, la resolución del contrato, la ampliación del plazo contractual, la recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones y metrados y liquidación del contrato. En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final, ¿no? No olvidar que el pago final, de alguna manera, nos puntualiza el fin, ¿no?, de hecho nos puntualiza el fin del contrato, de la vigencia del contrato. Luego del pago final, las controversias solo pueden ser referidas a avisos ocultos, ¿verdad?, en bienes, servicios y obras, y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. En este caso, ha habido también en la norma anterior una puntualización respecto de los vicios ocultos luego del pago final. Estamos hablando del fin del plazo, del fin de la vigencia del contrato. En estos casos, el medio de solución de controversias se debe iniciar dentro del plazo de 30 días hábiles conforme lo señalaré el reglamento. En casos en que el acuerdo, de acuerdo al numeral anterior, se resulte de la aplicación de una junta de resolución de disputas, pueden ser sometidas a esta todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. También se establece el parámetro, ¿no?, durante toda la ejecución de la obra, pero hasta la recepción de la misma, no la liquidación, que es posterior. Las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas dentro de 30 días hábiles de recibida la obra solo pueden ser sometidas a arbitraje. Nuevamente la norma puntualiza en este caso, como en el anterior, que solamente puede ser sometida al arbitraje, no a la conciliación, y obviamente no a ninguna otra forma de solución de controversias ni ejecución contractual que puede prever el reglamento. ¿De acuerdo? En consecuencia, las controversias que surjan con posterioridad a dicha recepción, a la recepción de la obra, se entiende, pueden ser sometidas directamente a arbitraje dentro del plazo de 30 días
hábiles conforme lo señalado en el reglamento. Habíamos conversado hace un momento el caso en el que la norma señalaba que tanto la entidad como el tribunal, ¿no es cierto?, en el caso, cuando hablábamos del arbitraje, en el caso de la secuencia lógica que tenía que llevar el árbitro en determinado caso, estábamos hablando de la nulidad del contrato específicamente, tendría que seguir una secuencia lógica en su evaluación, ¿verdad? Habíamos hablado en principio de las causales que la ley y el reglamento establezcan, y con posterioridad a ello habíamos señalado que podrían ser invocadas otras causales de nulidad previstas en el derecho nacional. El orden de preferencia también en la aplicación del derecho, así lo dice, así se señala en esta norma. Cuando hablamos de aplicación de derecho, entendemos también pues, la evaluación, ¿no?, en sentido amplio del caso. Tendrá que seguir la siguiente prelación. Esta prelación está señalada de la siguiente manera: Constitución política, la ley de contrataciones del Estado, ¿no?, el reglamento de la ley, ¿no?, que le da viabilidad, las normas del derecho público y finalmente las normas del derecho privado. La conciliación, ya sabemos que se realiza en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia en el caso en el que, evidentemente, en el caso en el que sea posible ir a una conciliación, que como sabemos, en casos muy puntuales, solamente es posible acudir al arbitraje. El arbitraje institucional se realiza en una institución arbitral acreditada por el organismo de supervisión de las contrataciones del Estado, conforme lo dispuesto en la directiva que se apruebe para tal efecto. El reglamento va a establecer los criterios, parámetros y procedimientos para la toma de la decisión de conciliar. El arbitraje es de derecho y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral, 1 o 3. Puntualmente, la nueva ley ha adicionado que el tribunal arbitral esté integrado por 3 miembros, ¿de acuerdo? Una precisión bastante interesante que creo que clarifica totalmente el párrafo, ¿no? En este caso puede ser un árbitro único o tribunal arbitral, ¿no? Y ahí estamos hablando también en cualquier caso de que el arbitraje puede ser ad hoc o puede ser a través de una institución, ¿no?, institucional. El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral también tienen requisitos, en este caso abogados, especialistas en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones del Estado. Ahí no hay ninguna variación. Los demás integrantes del tribunal arbitral pueden ser expertos o profesionales en otras materias, debiendo necesariamente tener conocimientos en contrataciones del Estado. Esta exigencia se mantiene respecto de la ley anterior, como estamos señalando, ¿no? Asimismo, para desempeñarse como árbitro, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros, administrado por el organismo supervisor de contrataciones del Estado. El registro es de aprobación automática y obviamente en este caso está sujeto a fiscalización posterior. No digamos que la fiscalización posterior pues, sea una actuación de entidad propia del procedimiento de aprobación automática. Sabemos que en el caso de evaluación previa también, pero en este caso se ha enfatizado que se realiza la fiscalización posterior necesaria. El árbitro único o tribunal arbitral constituido para resolver una controversia derivada de un contrato regido por esta ley resulta, en principio y salvo un supuesto de excepción, competente para conocer las demás controversias susceptibles de ser sometidas a arbitraje que surjan de la ejecución del mismo contrato. Aquí esto es un punto importante, ¿no?, porque si se constituyó un tribunal arbitral o hubo un árbitro único para ver una determinada controversia, también será competente para conocer las demás controversias susceptibles de ser sometidas que surjan de la ejecución del mismo contrato que en este caso estaba conociendo. En ese sentido,
articulando un párrafo que estaba disgregado en la norma anterior, se señala, el legislador previene lo siguiente: en ese sentido, cuando existe un arbitraje en curso y surge una nueva controversia derivada del nuevo contrato, cualquiera de las partes puede solicitar, pues, obviamente, la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje, dentro del plazo de caducidad, se entiende, ¿no?, respectivo. El árbitro único o el tribunal arbitral acumula las nuevas pretensiones que se sometan a su conocimiento siempre que éstas sean solicitadas antes de la conclusión de la etapa probatoria. Estamos hablando de la etapa, en este procedimiento, ¿no?, entendiendo la etapa probatoria, la etapa de instrucción, antes de que se produzca su finalización. Entonces se podrá realizar la acumulación. Excepcionalmente, el árbitro único o tribunal arbitral, mediante resolución fundamentada, puede negar la acumulación solicitada tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas pretensiones. ¿Está claro? Otro punto importante: en los casos en que se haya denegado la acumulación de pretensiones, ¿cierto?, la parte interesada puede iniciar otro arbitraje dentro del plazo de 15 días hábiles de notificar la denegatoria de la acumulación. ¿De acuerdo? Siendo este también un plazo de caducidad, en caso se haya denegado la acumulación. ¿De acuerdo? La precisión sobre este caso se va a concluir de la siguiente manera: el laudo arbitral, como nos señala la norma anterior, es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, debiendo notificarse a las partes de forma personal y a través del sistema electrónico de contrataciones se hace para efecto de su eficacia. La notificación se tiene por efectuada desde ocurrido el último año. Desde ocurrido el último año. Contra dicho laudo solo cabe interponer el recurso de anulación de acuerdo a la ley de arbitraje aprobada por el decreto legislativo 1071, como señala la diapositiva. Adicionalmente, el laudo puede ser anulado a solicitud de parte si la composición del árbitro o tribunal arbitral o si las actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo establecido en la presente ley y reglamento, siempre que tal circunstancia haya sido objeto de reclamo posterior o reclamo expreso en su momento ante el árbitro único o tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimado. En caso que dicha circunstancia haya sido o haya constituido causal de recusación, la anulación solo resulta procedente si la parte afectada formuló oportunamente la recusación respectiva y esta fue desestimada. Entonces, el laudo también puede ser solicitada su anulación como única posibilidad a solicitud de parte. Esto es, si la composición del árbitro único o del tribunal arbitral o si las actuaciones arbitradas no se han ajustado al establecido en la presente ley y reglamento. ¿De acuerdo? Creo que con esa idea fuerza estamos tratando de concatenar con el hecho de que, más allá de que el laudo arbitral sea inapelable, definitivo y obligatorio, más allá de eso, existe la posibilidad de interponer un recurso de anulación de acuerdo al decreto legislativo 1071, donde el laudo puede ser anulado a solicitud de parte, si la composición del árbitro único del tribunal o si las actuaciones arbitrales no se han ajustado al establecido en la presente ley y reglamento. ¿Cuáles son las instituciones encargadas de la administración de los medios de solución de controversia? ¿No? Estas instituciones, encargadas de la administración de los medios de solución de controversias deben cumplir con remitir la información que establezca el reglamento y aquella que solicite el organismo de supervisión de la contratación del Estado socio en relación a las controversias derivadas de la aplicación de la presente ley bajo la responsabilidad de su titular o representación legal. Estas instituciones, pues, son las instituciones arbitrales, ¿no? Sabemos que el arbitraje puede ser institucional y estas instituciones que previenen las reglas dentro del arbitraje, ¿verdad?, deben cumplir con remitir la información que establezca el reglamento y aquella que solicite el OCE para tal efecto.
en relación a las controversias derivadas de la aplicación de la presente ley, bajo responsabilidad de su titular o representante legal, hablando del arbitraje institucional, ¿no? En el caso del arbitraje ad hoc, como sabemos, está lo que viene la propia ley, el reglamento particular. Tratando de los arbitrajes ad hoc, el presidente del tribunal o el árbitro único en su caso, ¿cierto?, son responsables de la custodia de las actuaciones arbitrales por un plazo no menor de 10 años desde la terminación de la misma. En caso de los arbitrajes institucionales, la respectiva institución arbitral es responsable de la custodia del expediente por el plazo también de 10 años. Esto evita, de muchas formas, ponerle un coto a la posibilidad o a sustraerse de la responsabilidad de perder los expedientes que han dado respuesta a una controversia y que obviamente deben ser conservados y que están sujetos evidentemente a una verificación o a una fiscalización posterior. En el caso de los arbitrajes institucionales, la respectiva institución arbitral es responsable de la custodia, señala, ¿no? De la misma manera que para el caso de los arbitrajes ad hoc. ¿En qué plazo? En el plazo de 10 años. Antes del vencimiento de dicho plazo, la custodia puede ser encargada al organismo, al OCE, ¿no?, bajo las condiciones y requisitos que va a señalar el propio reglamento. El régimen de sanciones e infracciones también ha sido, de la misma manera como habíamos señalado para el caso de los principios, también ha sido en materia de un trabajo esquemático. Se han aclarado bastante algunos supuestos y es importante, pues, precisar cuáles han sido las principales modificaciones, ¿no? Los supuestos, no olvidar que primero se configura la infracción para que devengue la responsabilidad, como consecuencia de ello la sanción. Para ver los supuestos de infracción, vamos a señalar principalmente cuáles han sido los cambios registrados por la nueva ley. En principio, no mantener su oferta, no suscribir el contrato o no reciban la orden de compra u orden de servicio de acuerdo al convenio marco injustificadamente, ¿no? ¿Qué es lo que señala la nueva ley? Dice: desistirse o retirar injustificadamente su propuesta, no perfeccionar el contrato o la formalización del convenio marco. En segundo caso, den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de servicio, ocasionar que la entidad resuelva el contrato siempre que dicha resolución haya quedado con sentido firme vía conciliatoria o arbitral. Se mantiene. Hayan entregado bienes, servicios u obra con existencia de vicios ocultos por previa sentencia judicial firme o grado arbitral. No proceder al saneamiento de vicios ocultos según lo requerido cuya existencia haya sido reconocida por el contratista o declarado en vía arbitral. Consideramos que las redacciones hasta este punto han mejorado sustancialmente. Contratar con el Estado está impedido. Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato, la prestación debida. Realicen subcontrataciones sin autorización. Ya hemos visto el marco de las subcontrataciones. O en porcentaje mayor al permitido, o cuando el subcontratista no cuente con RNP. También hemos señalado que la propia ley establece o puntualiza la necesidad de que se encuentre el subcontratista registrado, ¿no?, en el Registro Nacional de Proveedores. La presentación de documentos falsos o inexactos a las entidades al Tribunal de OCE. Presentar información inexacta a las entidades al Tribunal o al RNP, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requisito o con la obtención de un beneficio o ventaja para sí o para terceros. Presentar documentos falsos o adulterados a las entidades, al tribunal o al RNP. Nueva puntualización.
se registren como participantes, presenten propuestas, o suscriban contratos o acuerdos marcos sin contar con la debida inscripción en el RNP, o suscriban contratos por montos mayores a su capacidad de contratación, caso de obras, o por especialidades distintas a las autorizadas en el RNP, caso también importante y recurrente en la casuística de contratación. Perfeccionar el contrato luego de notificar en el sistema electrónico de contratación del Estado la suspensión, recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de contratación dispuesta por el organismo supervisor de contrataciones del Estado, ¿no? Perfeccionar el contrato cuando ya ha sido comunicada pues una suspensión o recomendación de nulidad o una nulidad del proceso, ¿no? También esto repercute en el contratista, ¿no? Más allá de que también se van a deslindar responsabilidades en los funcionarios y servidores según sea el caso. Las contrataciones iguales o menores a 8 IT solo son aplicables en las siguientes infracciones. ¿Cuáles son las infracciones que se aplicarían para las contrataciones iguales o inferiores a 8 IT? Que como señalamos era un supuesto excluido con supervisión, ¿no? Como hemos indicado en la clase número 1. Contratar con el Estado estando impedido. Está claro. Miren esa exigencia. Respecto de la norma anterior, cuando se hablaba de las 3 UIT, se invocaba más allá de el supuesto de inaplicación, que este no podría contravenir los principios de moralidad y transparencia, ¿verdad? En consecuencia, lo que se buscaba con esta regulación en la norma anterior era justamente evitar una serie de precisiones que esta norma hace, ¿no? Impedir, por ejemplo, que se pretenda contratar fuera del ámbito, entendiendo esta contratación que se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la ley cuando realmente no lo está. La norma nueva no solamente prevé esa situación, sino también, como hemos visto anteriormente, la posibilidad que se puede optar por un procedimiento cuando el procedimiento regular era otro. En cualquiera de los casos está la posibilidad de declarar la nulidad de oficio. Bastante positivo. Por otro lado, se ha buscado la supervisión de las contrataciones iguales o inferiores a 8 IT, ¿no? Y en ese caso aún se consideran infracciones, ¿no? Cuando en este particular caso alguien contrate con el Estado estando impedido, teniendo en cuenta que en cualquier caso tiene que encontrarse en el Registro Nacional de Proveedores, se registren como participantes, se presenten propuestas o suscriban contratos o acuerdos marcos sin contar con la inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, estamos señalando, o suscriban contratos por montos mayores a la capacidad de libre contratación o en especialidades distintas a las autorizadas por el RNP. ¿Cuáles son las sanciones principales? Vamos a ver. Aquí hay una precisión también de la nueva ley que nos estamos enfatizando en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos siempre la multa, la inhabilitación temporal y la inhabilitación definitiva. En el caso de la multa, estamos hablando de un rango para imponer el quantum de la multa, ¿no? Para determinar el quantum de la multa, ¿no? No menor de 5% ni mayor del 15% de la propuesta, ¿no? De la propuesta económica o del contrato según corresponda. La inhabilitación temporal, ¿no? Ya sabemos que tiene un rango que también ha sido tomado en la norma anterior, que es de 3 a 36 meses, ¿no? O de 36 a 60 meses. Esto va a tener también su repercusión en cuanto a la inhabilitación definitiva, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la inhabilitación definitiva, en los últimos 4 años ya se le hubiera impuesto más de 2 sanciones de inhabilitación temporal, que en conjunto sumen 36 meses. ¿De acuerdo? Esta fórmula también es importante. Fíjense que no solamente dice que para que existan en los últimos 4 años 2 sanciones, sino también el quantum de las sanciones ha sido previsto para establecer la inhabilitación
definitiva. Este esquema me parece bastante positivo, igual que la forma sistemática, como dijimos, en que se han establecido las infracciones. La prescripción de las sanciones. Las infracciones preestablecidas en la presente ley para efectos de las sanciones prescriben a los 3 años conforme a lo señalado en el reglamento. Tratándose de documentación falsa, la sanción prescribe a los 7 años de cometido. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de la sanción administrativa, ¿verdad? Porque evidentemente esto también puede tener, de alguna manera, podría tener otro tipo de responsabilidades, más allá de la responsabilidad de que se puede interponer un procedimiento sancionador por la infracción cometida. También puede deslindar responsabilidad civil o, en su caso, responsabilidad penal, ¿verdad? Podemos considerar, dado el tiempo limitado que hemos tenido, que las presentes sesiones se han dirigido principalmente a puntualizar los principales cambios previstos en la nueva ley de contrataciones del Estado, que esperemos pues puedan ser profundizados y puedan ser analizados debidamente en el tiempo respectivo, ¿no?, por parte de las personas que puedan acceder a esta información. Muchas gracias.